Hola a todas y a todos. Hoy les presentamos conferencias científicas. A continuación, tendremos nuestra segunda conferencia magistral del día, en la cual el doctor Guillermo Castro nos hablará de las aplicaciones de la celulosa bacteriana con fines biotecnológicos. Ante todo, quería agradecer al comité organizador, particularmente a la doctora Carmen Sánchez, por la invitación. Y lo que les voy a compartir es un trabajo realizado en el laboratorio nuestro sobre celulosa bacteriana. No sé si ustedes me pueden ver bien en estos momentos. Ya se observa bien su presentación. Adelante, doctor. Bueno, perfecto. Voy a acomodar un poco mi visión porque me está tapando parte de la presentación. Si me aguardan un minuto, por favor. Claro que sí. Bueno, primero, la celulosa bacteriana es producida por microorganismos de distinto tipo, hongos y bacterias en general. Sin embargo, desde el punto de vista de la producción, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Sin embargo, desde el punto de vista productivo, son las bacterias las que mejor producen una cantidad considerable de celulosa bacteriana. En general, la celulosa bacteriana la exporta el microorganismo, como se puede ver aquí claramente. Esto es una tinción de microorganismos y lo que se ve, la red que se ve es celulosa bacteriana, que forman a partir de exportarlos microfibras sencillas y posteriormente se entrelazan formando una red interconectada. El metabolismo es relativamente sencillo, interviene glucosa o fructosa, son microorganismos ácido-acéticos, entonces interviene el TCA y a partir de UDPG se produce la celulosa. Como pueden ver, la mayor han sido rebautizadas varias veces con distintos nombres. Los microbiólogos en general tienen tendencia a bautizarlas de acuerdo al avance científico-tecnológico y la caracterización genética. Entonces, a partir de las subfibras se forman microfibras y a partir de las fibras se forman los bloques. Y esto generan estructuras mayores. Como se puede ver, esto es una microfotografía electrónica. Esta celulosa se encuentra en interfase de medio líquido y entre aire, porque su densidad es mucho mayor, es mucho menor que el medio líquido, con lo cual es muy fácil de purificar. Este es un dibujo clásico de la celulosa microbiana y, ¿cómo la producimos en general en el laboratorio? A través de distintos tipos de metodologías, cultivamos la bacteria y se obtiene un film que caracterizado tiene esta visión a través del microscopio electrónico. ¿Cuál es la ventaja principal? La ventaja principal es que el film es asimétrico y tiene una estructura cristalina muy alta, 99,9%, a diferencia de la celulosa vegetal, que es totalmente amorfa. Esta tiene una estructura cristalina muy alta, lo cual la hace muy beneficiosa para el manejo de tipo tecnológico. Por otro lado, tiene otra ventaja. La ventaja mayor es que tiene fibras pendientes, o sea, el microorganismo se encuentra en la fase inferior y produce la celulosa microbiana en la interfaz. Entonces es extremadamente fácil purificar. Y por otro lado, estas fibras, como son cadenas beta-glucosa, lo que permiten es una modificación muy rápida de las maneras que nosotros prefiramos, químicamente y o biológicamente.
Acá se ve claramente la interfase de celulosa microbiana, pero en gran escala. Esto es en planta piloto, también se puede producir en discos rotatorios, digamos. Es muy fácil, acá se ve claramente cómo esta es una estructura de producción a larga escala, y acá se ve el resultado de la purificación. La purificación es muy sencilla, es hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, con lo cual se eliminan todos los restos y posibles contaminantes microbianos, y la celulosa queda inmutable. Acá se ve una producción a larga escala en batch, como pueden ver el grosor que tiene y además la resistencia mecánica, ¿no? Esta persona está levantando una membrana de celulosa producto de una fermentación de una semana. ¿Para qué se puede usar? Bueno, el uso es múltiple. Algunos consideran que se puede degradar y producir biocombustibles, sin embargo, sería prácticamente un sacrilegio, debido a que tenemos una estructura cristalina de alta calidad y que se puede utilizar para muchas cosas y mucho más sofisticadas, como por ejemplo ingeniería de tejidos, para restauraciones, digamos, para lo que es fracturas, para lo que es fisuras de hueso. Baterías para vehículos eléctricos, digamos, como un aislante. Display flexibles, por ejemplo, para lo que son los televisores que utilizan quantum dots. Y obviamente tiene la ventaja de ser reciclable porque está compuesta por celulosa. Entonces, las aplicaciones son múltiples. En particular, yo me voy a dedicar a mencionarles las que considero son las de mayor costo. O sea, la producción requiere un trabajo en fermentadores o en una planta piloto, y esos productos tienen que ser de alta calidad y para un alto uso. En particular, el uso biomédico es uno de los más costosos. Unos parches, digamos, que se utilizan para liberar o para curar heridas que se son producidos en Alemania, el costo está alrededor de los $1000, por lo cual es algo extremadamente beneficioso. Y acá hay algunos ejemplos para los cuales se puede utilizar, ¿no? Entonces, desde scaffolds hasta sustituir materiales biomédicos para drug delivery, que me voy a dedicar específicamente para lo que es ligamentos, reparación de ligamentos, reparación de cartílagos, nanomateriales avanzados. Esto es un proceso que se está iniciando actualmente, digamos, modificación de celulosa durante el proceso de producción o postproducción, reparación de tejidos, bueno, lo que es reparación y regeneración de hueso, y antimicrobianas, y también lo que es sensores ópticos, digamos, ¿no? O sea, las aplicaciones de alto costo, cualquiera de estas vale la pena su producción. Acá se ven un ejemplo de, bueno, esto es cómo se está produciendo. Esto es un medio de cultivo que es en realidad un reciclado. Es material de desecho. La bacteria tiene un proceso fermentativo muy sencillo, es una bacteria muy primitiva, por decirlo de alguna manera, entonces prácticamente puede usarse con cualquier desecho industrial, ajustando las condiciones de fuerza iónica y pH, y obviamente control de temperatura por el microorganismo. Y esto es un medio, en la parte inferior, es un medio sintético, y como pueden ver, el color es diferente. Sin embargo, cuando las procesamos, obtenemos el mismo tipo de producto. Con lo cual, las ventajas son significativas. Entonces, lo que les voy a presentar es algunos diseños que hemos hecho en el laboratorio de Argentina, cuando vivía allá hace unos cuantos años, que han involucrado tesis doctorales o tesis doctorales que se están ejecutando en estos momentos. Entonces, el desarrollo de sistemas híbridos con pectina altamente metoxilada para liberación de levofloxacina, la combinación de celulosa bacteriana con quitosano para otra fluoroquinolona, como es la ciprofloxacina, que particularmente en Argentina y Brasil es altamente consumida. Un sistema antimicrobiano con una arcilla y conteniendo plata,
digamos, y a su vez otro ya más complejo, con un alginato y o carbonato de calcio, teniendo también partículas sólidas lipídicas, para la liberación de doxorubicina. Esto es más o menos un resumen de los ejemplos que hemos desarrollado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer micro y nanopartículas con la celulosa microbiana, depende de cómo lo procesamos después de la purificación. Los films, que es lo más común. Podemos hacer microtubos. El microorganismo puede crecer en torno a un área definida, digamos que nosotros definamos. Particularmente puede ser un tubo de silicona. Podemos hacer partículas, micropartículas híbridas y nanopartículas híbridas, y films híbridos, que es un poco lo que les comentaba, dado que las cadenas pendientes de la celulosa permiten una modificación química e inclusive un proceso de precipitación controlado. ¿Qué buscamos cuando desarrollamos sistemas de liberación controlada de moléculas? Primero, que la droga sea estable en las condiciones fisiológicas de administración y fisiológicas también de uso, ¿no? Muchas de las drogas que nosotros incorporamos cuando tenemos alguna patología son por vía oral o por vía venosa y no tienen sistemas de liberación controlada. Con lo cual, la administración está basada en peso. Y eso quiere decir que la droga se distribuye totalmente a lo largo del cuerpo, lo cual puede generar problemas de toxicidad y degradación. Entonces, en muchos casos, tenemos que lo que es activo, digamos, ronda alrededor del 10%. Imagínense, el 90% de un fármaco que está intoxicando riñones e hígado, que son particularmente en mamíferos los primeros targets para purificar de alguna manera el cuerpo humano. Baja toxicidad. Necesitamos que las drogas tengan baja toxicidad. Muchas de las drogas que se usan tienen una alta toxicidad y efectos secundarios terribles. Obviamente se prefiere que tengan un efecto secundario importante a tener la patología, pero sin embargo esto puede ser obviado a través de sistemas de administración de fármacos. Efectos secundarios bajos, eso es una de las tendencias últimamente en la industria farmacéutica. Aumentar la biodisponibilidad, un poco lo que les decía, si tenemos un 10% de la droga útil, ¿por qué no podemos aumentarla por lo menos al 50%? Y bueno, para eso tenemos que estudiar cómo administrarla. Disminuir la concentración de drogas circulantes, fundamentalmente en lo que son las patologías, por ejemplo, una patología intestinal o un tumor sólido. No tiene sentido que si tenemos un tumor sólido localizado en alguna parte de nuestro cuerpo, la droga esté circulando por el torrente sanguíneo sin ningún aprovechamiento de la misma y con consecuencias inclusive nefastas. Entonces, ¿qué buscamos? Desarrollar transportadores eficientes, muchos de los cuales son convenientemente desarrollados por un sistema de autoensamblado. Los sistemas de autoensamblado tienen las características que son reversibles y que no necesitan modificación química, lo cual para la industria farmacéutica es muy interesante porque es una interacción de tipo físico-química no covalente. Entonces, ¿qué buscamos? Que la cantidad de fármaco sea efectiva, que la localización del blanco, o sea, dónde va a ir la droga, esté adecuada, que la cinética de liberación sea la propia, la adecuada, ni más ni menos, y a su vez disminuir la concentración de esta molécula en el cuerpo y que el carrier sea no tóxico, porque muchas veces se desarrollan carriers que tienen efectos secundarios. Por ejemplo, el poliláctico glicólico está aceptado por la FDA y por la EMA, que son los organismos regulatorios farmacéuticos tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, pero sin embargo, cuando se hidrolizan, generan ácido, entonces generan una
un problema de tipo local, una irritación local, lo cual está dada por la concentración que se pueda usar. Bueno, acá hay algunos polímeros que se usan actualmente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer manufactura a través de lo que se llama extrusión hot melt, o sea, por calentamiento, y si no, por molding, o sea, 3D printing, que es en estos momentos las bioimpresoras son un mecanismo bastante interesante para desarrollar sistemas adecuados al objetivo, y las aplicaciones son múltiples. Digamos. No las voy a anunciar porque va a depender de cada caso de cómo se formulan los objetivos. Y vamos al primer caso, que es una pectina de alto metoxilo conteniendo levofloxacina en una matriz de celulosa bacteriana. Tenemos un hidrogel en síntesis de celulosa bacteriana, le agregamos pectina. Este hidrogel posee características distintivas, como es altamente metoxilado, es hidrofóbico, y la levofloxacina es una fluoroquinolona con una estructura aromática, por lo tanto es muy poco soluble en agua, en medio, obviamente en medio fisiológico también, y tiene una interacción muy alta con grupos hidrofóbicos. Como la pectina está altamente metoxilada, es hidrofóbica, y por lo tanto la interacción es alta. Y a su vez agregamos una proteína, en este caso una proteína modelo como la albúmina bovina, y estudiamos las características físico-químicas y las características de liberación y antimicrobianas. Entonces, podemos hacer un encapsulamiento, estudiar el encapsulamiento y ver cómo varía con el contenido de pectina, y como pueden ver hay una tendencia de la concentración de pectina, de levofloxacina en la pectina. Hay una cosa que también es distintiva, que si bien cuando las concentraciones son bajas de pectina, disminuye la absorción. ¿Y por qué disminuye la absorción? Porque al ser insoluble la levofloxacina en medio acuoso, lo que sucede es que interactúa en sí mismo y produce lo que se denomina p-stacking. O sea, los grupos aromáticos se apilan entre sí, debido a que los electrones están perpendiculares a los anillos aromáticos, y por lo tanto disminuye la interacción con la pectina. En la medida que aumentamos la concentración de pectina, lo que se observa es una incorporación mayor de la levofloxacina por interacción no tanto entre moléculas del antibiótico, sino por interacción con el polímero. Estos son con distintos aumentos, microscopías electrónicas de la celulosa bacteriana, y como pueden ver, las modificaciones con pectina se forman como soportes, digamos como redes de polímeros sobre las fibras de celulosa. Lo cual implica también que hay una interacción entre pectina y celulosa, que es muy importante para evitar que la pectina se libere junto con la levofloxacina. Este es el caso, esta es la celulosa pura y esta es la celulosa con pectina, y como pueden ver hay un cambio de la estructura entre lo que es la distribución de tamaño de poro de la celulosa pura y la celulosa con pectina. Y acá se puede ver claramente por la desviación estándar las características de tamaño de poro. Cuando hacemos un análisis a través de termogravimetría, podemos ver que hay un cambio estructural dentro de lo que es la celulosa bacteriana, o sea que la pectina no solo cubre la superficie, sino que se introduce dentro de la celulosa. Y eso se observa claramente por la curva de caída del análisis termogravimétrico. Cuando vemos el efecto de la pérdida de masa a distintas temperaturas, vemos que hay un cambio, hay una disminución de la estabilidad de la celulosa
conteniendo la pectina, y ello se debe esencialmente justamente a la interacción. Acá tenemos un análisis de FTIR, y lo que se puede ver es cómo aparecen nuevos picos y hay desplazamiento de esos picos de la pectina respecto de la celulosa bacteriana, lo cual confirma lo que habíamos dicho anteriormente sobre la interacción. También acá lo que tenemos es un estudio de pectina y levofloxacina, y como podemos ver, como dijimos anteriormente, hay un desplazamiento de las longitudes de onda, lo cual confirma la interacción de la levofloxacina con la pectina. Por lo tanto, la pectina sirve como un puente entre lo que es la celulosa bacteriana y el antibiótico. Este es un desplazamiento de longitudes de onda, es un desplazamiento isocrómico, con lo cual lo que se genera es un aumento de la energía de interacción. Un análisis de rayos X permite observar claramente que hay una pérdida de cristalinidad justamente por la presencia de pectina. Y cuando vemos el análisis porosimétrico, lo que observamos es que esta es la celulosa bacteriana pura, pero cuando tenemos el híbrido hay un cambio de tamaño de porosidad, lo cual nos ayuda a reducir la difusión de la levofloxacina. Entonces, resumiendo, el agregado de pectina no solo permite que sirva este polímero como puente entre la celulosa bacteriana y la levofloxacina, sino que además disminuye los fenómenos difusionales. Entonces, cumple dos roles el modificar la concentración de pectina sobre la celulosa bacteriana. Aquí tenemos los sistemas de liberación controlada, a pH 5,5, en este caso está estudiado para una lastimadura, digamos, sobre piel. Entonces sabemos que un pH de 5,5 más o menos es una piel sana, y de esta manera lo que hacemos es ver cómo se reduce la liberación de acuerdo a la cantidad de pectina que ponemos. Acá se estudió la viabilidad celular en células CHO, y lo que se puede ver es que cuando se aumenta la concentración, la pectina con la levofloxacina se mantiene la viabilidad celular, que se considera por encima de 70%. No es el caso de levofloxacina cuando se aumenta a 200, que está justo en el borde. Incorporamos HCA también, y lo que vemos es un aumento considerable de la cantidad de HCA cuando agregamos pectina. Recordemos que la albúmina humana es portadora de moléculas hidrofóbicas, por lo tanto la interacción hidrofóbica con pectina es mucho más alta, o sea que pectina no solo sirve de puente con la levofloxacina y la celulosa bacteriana, sino que también sirve para que la albúmina pueda incorporarse dentro de la estructura de celulosa bacteriana. Este es el ejemplo de liberación, digamos, de la HCA. Como puede verse también, hay una disminución de la liberación por interacción, y en este caso también por un fenómeno difusional. Bueno, acá se ve el efecto antimicrobiano. Como se ve, la HCA no interfiere dentro del proceso del antibiótico, que podría ser una de las causas, con lo cual podemos decir que el sistema es efectivo. Entonces podríamos usar otras enzimas que no sean albúmina, combinadas con levofloxacina, y activarlas en el lugar de liberación. Bueno, pasando al segundo sistema, vamos a hablar de celulosa bacteriana y quitosano. Quitosano es uno de los, es el polímero natural catiónico,
obtenido de quitina. Quitina es un desecho prácticamente de la industria de producción de mariscos. En Argentina particularmente es algo extremadamente contaminante, digamos, y tiene la ventaja que al ser positivo es mucoadhesivo. Por lo tanto, una célula tiende más a interactuar con una matriz que tenga un polímero cargado como quitosano que con otros polímeros. Y también usamos un antibiótico que pertenece también a las fluoroquinolonas, altamente usado, es un antibiótico genérico, que además tiene el problema muy similar a la levofloxacina, que es muy insoluble. De nuevo, hicimos un análisis, digamos, de microscopía electrónica, y fíjense, y si recuerdan las características de la pectina con celulosa bacteriana, que formaba como films dentro de la estructura. Acá lo que se ve es que el quitosano forma una estructura totalmente plana, digamos, sobre la estructura de celulosa bacteriana, lo cual es muy beneficioso cuando andamos con un aumento y hacemos una sección perpendicular a la matriz. Podemos observar que el quitosano está totalmente introducido dentro de la matriz de celulosa bacteriana, lo cual habla de un efecto muy importante desde el punto de vista de la potencial interacción con células. Cuando vemos un análisis de TGA en la degradación térmica, podemos ver que hay una pérdida de estabilidad de la celulosa bacteriana con quitosano, y eso es debido a la interacción que el quitosano impide de alguna manera, al ser catiónico, impide la interacción entre sí de las fibras de celulosa bacteriana. Esta es la pérdida de masa. Fíjense en el rango de 30 a 150 grados, y en todos los casos prácticamente es lo mismo, digamos. Y hay una cosa que es muy clara, que en 30 a 150 grados el híbrido de celulosa bacteriana y quitina pierde el 20%, que es prácticamente el doble de quitosano. Y esto es atribuido a la cantidad de agua que tiene el sistema, lo cual es beneficioso desde el punto de vista de una herida. Un análisis también de FTIR, podemos observar desplazamientos, el mismo procedimiento que hicimos anteriormente con pectina, y estos desplazamientos de las longitudes de ondas implican claramente interacciones entre las matrices. Lo mismo con rayos X. Vemos una pérdida de cristalinidad, que es un poco más de lo mismo, y cuando estudiamos la liberación de ciprofloxacina, podemos ver también que hay una disminución del mismo, y esto es un modelamiento del sistema. El estudio de actividad antimicrobiana, esto es en Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, tenido con un colorante fluorescente, y esto es a los 60 minutos, y esto es ya cuando incorporamos quitosano. Como pueden ver, la destrucción es total. ¿Por qué? Porque, digamos, la ciprofloxacina interviene dentro del proceso de reproducción celular de las bacterias, pero además el quitosano, al interactuar con las membranas celulares, afecta también, o sea, es un daño mayor el que produce en las bacterias. Sin embargo, no es el caso de células humanas, no tiene toxicidad. El otro modelo que voy a presentar es una arcilla conteniendo plata con celulosa bacteriana. Esto se puede usar como, de alguna manera, como un protector, inclusive solar, digamos, de alguna manera, cuando la celulosa bacteriana es extremadamente aerosolizada, ¿no? Y las mezclas, bueno, esta es en particular usamos mormononita, que es una arcilla muy habitual, muy común y muy caracterizada en Argentina.
y que tiene esta estructura en la cual podemos intercambiar entre las layers, podemos intercambiar los cationes. Y en este caso nosotros decidimos reemplazarlos por plata. Entonces, como la plata es altamente tóxica para microorganismos, pero no así para células de mamíferos, podemos generar una estructura antimicrobiana. Bueno, hay varios tipos de arcillas y bueno, estos son distintos sistemas de procesamiento de las arcillas. Nosotros lo que hicimos es deposición de las arcillas sobre la celulosa bacteriana. Esto es celulosa bacteriana con la mormononinita, o sea, con arcilla, y esto ya la mormononinita conteniendo plata. Como pueden ver, los cambios estructurales, si recuerdan las imágenes anteriores, pueden ver que las estructuras son totalmente distintas. Acá se puede ver claramente las estructuras cristalinas de las arcillas, caso que no existían con quitosano ni siquiera con pectina. Y esto habla de que estas estructuras pueden tener un impacto bastante alto. Cuando hacemos un análisis de rayos X podemos detectar la presencia de plata, o sea que la plata se incorpora, reemplaza a los metales que se pueden intercambiar. Un análisis de TGA y de TGA muestran cambios exotérmicos, o sea, estos son cambios exotérmicos debido a la presencia de plata. Y las pérdidas de peso también están asociados a la presencia de plata, que no es prácticamente, o sea, la plata es capaz de formar complejos que pueden ser binarios hasta complejos tetraédricos. Y en este caso lo que se ve es que hay cambios tanto exotérmicos como endotérmicos en presencia de la misma. Estos son los difractogramas. Como se puede ver, hay distintas formaciones, fundamentalmente con oxígeno, o sea, óxidos de plata que se encuentran en el interior de la mormononinita, y los planos que indican las especies son estas, o sea, no es una sola especie la que tiene asociada a la mormononinita, lo cual le da una efectividad mucho mayor. Esta es la incorporación de agua. Como se puede ver, hay una leve disminución por la incorporación de agua, porque obviamente la plata está complejada con oxígenos de distintas maneras. Sin embargo, la incorporación es bastante alta, lo cual, por ejemplo, para un tratamiento epidérmico es muy importante, porque al no ser tóxico es descartable totalmente y mantiene en una herida, por ejemplo, en una quemadura, el nivel de hidratación de la misma. Estos son las actividades antimicrobianas contra Pseudomonas aeruginosa, que es una de las más peligrosas dentro de lo que es las patologías epidérmicas, y Staphylococcus aureus, que también es otro microorganismo, o gram negativo y gram positivo. Cuando vemos la celulosa bacteriana, de aquí con Pseudomonas aeruginosa, también tratadas con dos pigmentos fluorescentes. Esto es una floriceína modificada y este es un bromuro de etidio que directamente hace binding con DNA. Se ve la destrucción masiva de las células. Cuando se estudia la viabilidad celular, se puede ver claramente que a un 70% tenemos, con una incorporación de 25% de plata, tenemos una viabilidad celular muy buena. Esto es la morfología de los fibroblastos. Lo que acabo de mencionar, hay un cambio morfológico cuando se incorpora un alto contenido de plata, lo cual no es conveniente, pero sí un 25% está bien. A un 50% se puede ver que la morfología empieza ya a variar. Entonces, en este caso, los estudios en fibroblastos indican que el 25% puede ser
de incorporación de esta arcilla conteniendo plata puede ser relevante para tratamiento de patologías en piel, fundamentalmente para los quemados, que es uno de los problemas mayores. La mayoría que tiene quemaduras, gran porcentaje de su cuerpo quemado, tiene la posibilidad de, con este sistema, probablemente mejorar su calidad de vida y salvarse. Bueno, la última parte de la presentación va a ser celulosa bacteriana con alginato o carbonato de calcio, usando partículas sólidas lipídicas y doxorubicina, que es una droga anticáncer, una de las más usadas anticáncer, pero es también una droga altamente tóxica. En este caso lo que buscamos es no tanto un tratamiento de piel o un tratamiento de difusión a través de la piel, como en el caso de la levofloxacina o la ciprofloxacina, sino una incorporación a un tumor sólido de un film de celulosa bacteriana conteniendo alginato o carbonato de calcio. Bueno, las antraciclinas están producidas por streptomices, por distintos tipos de streptomices, y el mecanismo de acción es intercalación, inhiben topoisomerasas de tipo 1 y tipo 2, y además generan radicales oxígeno. Con lo cual son altamente tóxicos. Las personas que tienen cáncer y tratadas con doxorubicina se ve claramente que tienen pérdida de todo sus capilares, digamos, pierden el pelo, la barba, tienen problemas de movilidad, o sea, es un desastre, ¿no? Se usa para este tipo de patologías, este es el tipo de estructura. Como pueden ver, es una estructura planar, lo cual esto implica que en las dosis que se administran de forma endovenosa, estas moléculas se apilan, con lo cual se vuelven mucho más tóxicas, pero no tratan el tumor de manera adecuada. Por lo tanto, existen sistemas de liberación controlada o se están produciendo sistemas de liberación controlada para aumentar la efectividad de la droga y disminuir los mecanismos de resistencia de los tumores y además la toxicidad. Bueno, estos son algunos de los problemas que producen. No voy a entrar a comentar, pero como pueden ver, es bastante desastroso el efecto secundario. Y entonces, dos tipos de estrategias. Desarrollamos una modificación in situ, es agregar alginato durante la producción de celulosa bacteriana, con lo cual la celulosa bacteriana va a estar completamente combinada con el alginato dentro de la matriz. Y la otra es una modificación ex situ. Una vez que está purificada, le agregamos carbonato de calcio, que es bastante insoluble, y nanopartículas sólidas lipídicas. ¿Por qué las nanopartículas sólidas lipídicas? Bueno, porque al ser una estructura nanoparticulada lipídica, es altamente hidrofóbica. Y como mencioné anteriormente, la doxorubicina es una molécula que tiene una estructura planar aromática. Estos son los ensayos de SEM. Esto es alginato con celulosa bacteriana, introducido el alginato dentro del medio de cultivo. Acá se puede ver, tiene una estructura similar a la de la pectina, como puede verse si recuerdan una de las primeras diapositivas, formando como films que están interconectados con las redes de haces de celulosa bacteriana. Cuando vemos los cambios, podemos ver que la celulosa bacteriana con alginato a través de TGA, podemos ver que la celulosa bacteriana con alginato tiene una temperatura intermedia de melting. Y lo interesante es que disminuye, la superficie aumenta significativamente y el tamaño de poro también, lo cual es muy importante dentro del punto de vista de la administración de fármacos. Cuando analizamos la encapsulación con distintos grados de alginato, podemos ver que
la encapsulación aumenta con la cantidad de alginato que incorporamos. Hicimos distintos tipos de screening, inclusive con pectinas, y obtuvimos que las mejores interacciones eran con alginato de doxorubicina. Cuando pasamos al carbonato de calcio, vemos que desarrollar un sistema híbrido con carbonato de calcio y doxorubicina con un polímero permite generar este tipo de estructuras cristalinas híbridas que son interesantes con un tamaño de poro de 2,5 micrones. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener 2,5 micrones no ingresan directamente en la célula, sino que se pegan a la célula y se libera la doxorubicina. Estas es las partículas que generamos con el carbonato de calcio, y este es un análisis de fluorescencia con FTIR, donde podemos ver que la localización a lo largo de las partículas de doxorubicina es la correcta, como se puede ver en este análisis de fluorescencia. Desarrollamos los sistemas híbridos y vemos los estudios de cómo está esa carragenina y con las partículas híbridas, y lo que vemos es que la cinética de liberación disminuye con la incorporación del polímero. Entonces después lo que hicimos fue incorporar ácido fólico y luego doxorubicina para obtener este tipo de micropartículas. Entonces, ¿por qué el ácido fólico? Porque los tumores tienen las características de incorporar ácido fólico en altas concentraciones y compiten por tener un metabolismo mucho más elevado que las células normales en la incorporación del mismo. A su vez, como generan mucho ácido acético y ácido láctico, hidrolizan el carbonato, con lo cual la liberación se hace mucho más controlada. En la medida que el tumor se vuelve más agresivo, tiene mayor liberación. Estudiamos en osteosarcomas y podemos ver que, si bien tenemos una viabilidad celular que disminuye con el tiempo con doxorubicina sola, inclusive es mejor a las 6 horas la doxorubicina, porque obviamente está inyectada en forma endovenosa. Cuando colocamos estos sistemas, es prácticamente la tercera parte a las 24 horas, con lo cual el sistema es más eficiente. Acá tenemos los sistemas desarrollados y, como podemos ver, tienen distinta eficiencia. Y esta es la característica de la de celulosa bacteriana modificada con las partículas de carbonato. Esto es un corte de sección de la celulosa bacteriana. Como pueden ver, es bastante homogénea el tamaño y la localización. Es solo de un lado del film de celulosa bacteriana. Si recuerdan, en las primeras diapositivas mostraba que la celulosa bacteriana tenía cadenas que pendían. Bueno, sobre esas cadenas se agregan estas partículas. Bueno, esto es los sistemas de liberación de doxorubicina. Como se ve, cuando se modifica el pH se libera. Y acá tenemos también otro sistema que es con carragenina, que también está reemplazando, digamos, al alginato, y también es un efecto bastante interesante desde el punto de vista de la liberación de doxorubicina. Este es el loading, o sea, cuanto aumentamos más la concentración de polímero, aumenta la concentración de doxorubicina, pero el inconveniente que hay cuando la concentración es muy alta es lo que mencionamos antes, que es el pie está aquí. Acá tenemos las concentraciones de doxorubicina. Como pueden ver, disminuye la cinética de liberación, pero el stacking es mucho más alto.
Entonces hay que tener cuidado con eso, digamos. Y además, como mencioné anteriormente, cuando el pH disminuye, justamente porque es un tumor, se aumenta la liberación. Y lo que estamos, bueno, en este caso, lo que hicimos fue agregar partículas sólidas lipídicas y estudiar en un tumor sólido esa liberación. Entonces estudiamos a distintos pHs, una forma protonada y una forma neutra, variando el pH e incorporando nanopartículas sólidas lipídicas. Esta es la estructura. Analizamos la termogravimetría y los rayos X y vemos la formación de estas nanopartículas. Esto es a pH neutro y esto es a pH ácido para incorporar la doxorubicina, y vemos que a pH ácido la incorporación es mucho menor que a pH neutro, digamos. Y cuando estudiamos la liberación vemos que también la liberación a pH ácido es diferente para la doxorubicina protonada que para la doxorubicina neutra. Con lo cual podemos generar un sistema bifásico, digamos, usando ambas doxorubicinas para lograr una liberación rápida en condiciones ácidas y una liberación más prolongada en condiciones neutras. Estos son los resultados a distintos tiempos, digamos, de incubación con los distintos tipos de nanopartículas. Y esta es la citometría de flujo. Como pueden ver, hay diferencias. Esta es la doxorubicina protonada, que es lo que sucede en el organismo, y esta es la neutra. Y cuando estudiamos la liberación, un poco lo que vemos es lo que mencioné anteriormente, que hay una diferencia de la liberación. Estos son los estudios de doxorubicina con Gisotracker. Esto es libre y esto es el merge. Como se puede ver, empieza a haber una destrucción masiva de las células. Esta es la incorporación de doxorubicina en una célula, también con el Gisotracker, y lo que se ve es que la eficiencia de encapsulamiento cambia con el tipo de doxorubicina. Aquí tenemos las partículas sólidas lipídicas, que son las mismas, y esto es la estructura cuando es ácida y cuando es neutra de nuevo. Y después lo que hicimos es con ratones que no poseen un sistema inmune de defensa, incorporamos un tumor y estudiamos cómo se desarrollaban esos tumores y cómo se producía la liberación. Como se puede ver, hay cambios del crecimiento de los tumores en presencia de la doxorubicina, tanto libre como encapsulada. Y si bien en este caso se ve claramente que tanto la doxorubicina encapsulada como la libre presentan el mismo tipo de perfil, lo que no se cuenta es que en el caso de la doxorubicina libre, la administración es endovenosa, mientras que en el caso de las partículas sólidas lipídicas, como están incorporadas en una matriz de celulosa, la concentración es mucho menor, casi 50 veces menor. Entonces, la celulosa bacteriana puede ser modificada de muchas maneras. Puede ser modificada in situ, puede ser modificada ex situ, se puede agregar polímeros, sales, arcillas, o sea, se pueden hacer nanopartículas, se pueden hacer micropartículas, se pueden hacer fibras. Entonces tiene una variedad altamente importante para las aplicaciones biomédicas. Muchas gracias. Muy interesante, ¿no lo crees? Cada día podemos aprender cosas nuevas y conocer un poco acerca del trabajo que realizan los científicos y las científicas, en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la Socivi tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!